amigos y amigas de Epicentro, bienvenidos a Para Entender, este espacio que tenemos acá en Epicentro para poder explicar las cosas que no tenemos tan claras. No somos expertos en muchos temas y surgen noticias que nos hacen tener preguntas, que nos generan inquietudes. Una de ellas es relacionada con la ley de transparencia. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la ley de transparencia. Y mi invitado es el director ejecutivo de Proética, Samuel Rota. Hola Samuel, bienvenido a Para Entender en Epicentro. Hola, Clara Elvira, muchas gracias. Bueno, ¿por qué estamos hablando de la ley de transparencia? Estamos hablando de esto porque en las últimas horas el primer ministro Alberto Otárola dio una declaración muy indignado porque le preguntan muchas cosas al gobierno, a él le molesta que le pregunten y le molesta además que le pregunten sin explicar para qué quieren la información. Veamos lo que dice el primer ministro y a partir de eso explicamos por qué este tema es tan importante. En primer lugar, el Consejo de Ministros y los ministros de la gestión de la presidenta Dina Boluarte tenemos bien claro qué cosas hacemos, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Nosotros rechazamos categóricamente cualquier insinuación respecto de actos de corrupción que no solamente no existen ni han sido denunciados por la prensa, sino también no existe, valga la redundancia, alguna actuación o acto que nos recuerde al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo. Nosotros no somos el gabinete del señor Castillo. Y siempre estamos dispuestos al escrutamiento público, a dar la cara por transparencia frente a la prensa y a afirmar una y otra vez nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Samuel, hay una ley de transparencia. Esa ley tiene el marco claro de lo que significa que un Estado tiene obligaciones de ser transparente, este Estado y los funcionarios públicos. ¿En qué consiste esa ley de transparencia? Bueno, la ley de transparencia del Perú lo que hace es regular un derecho fundamental que está reconocido en nuestra Constitución. Nuestra Constitución de 1993, en su artículo 2, donde detalla cuáles son los derechos de toda persona, señala que uno de esos derechos es a solicitar información de las entidades públicas y que se la den. Lo que hace la ley de transparencia 10 años después, casi 10 años después, es regular el procedimiento, regular cuáles son las excepciones, ¿no? Darle forma a la manera en la que se debe garantizar ese derecho, ¿no? Pero es importante recordar que esto está en la Constitución. Sí, es la ley 27806 que tengo aquí y que, como dice Samuel, está regulando el derecho fundamental de acceso a la información consagrado en el numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Es decir, empezando la Constitución ya tenían claro desde el segundo artículo que tenemos derecho a la información transparente. Entonces, Samuel ayer publicó un tuit a partir de la declaración del primer ministro en el que dice esta declaración de Alberto Otárola es lamentable. El derecho de acceso a la información se ejerce sin expresión de causa. Es decir, uno puede solicitar cualquier información pública, si incluso la marca del lápiz que compre la PCM, como ha dicho el primer ministro, y nadie tiene por qué preguntar para qué. Explíquenos cómo es esto de que uno puede pedir cualquier cosa y nadie le tiene que decir y por qué. Bueno, es que precisamente el derecho, una de las características de este derecho de acceso a información, además de ser fundamental, ¿no? Es que es un derecho instrumental, así como lo conocen los expertos, ¿no? Es decir, le permite a las personas, a su vez, garantizar otros derechos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo derecho a pedir información sobre la educación en mi localidad, o la salud de mi localidad, la situación de la salud de mi localidad, y eso me permite a mí tomar mejores decisiones para garantizar mi derecho a la salud, garantizar mi derecho a la educación, en fin, ¿no? Pero también tiene una dimensión colectiva. Cuando un periodista o una periodista pide información sobre una contratación pública, ¿no? La población se entera
qué cosa está pasando, cómo se han tomado las decisiones con respecto al manejo de esos fondos que finalmente le afectan de forma directa o indirecta a todos los peruanos y las peruanas. Entonces, esa es la dimensión de este derecho tan importante. En la ley dice el artículo 3º, en consecuencia, toda información que posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el artículo 15 de la presente ley. Esto significa, para tenerlo claro, secretos de Estado, asuntos que sean reservados, ¿y qué ley establece qué es reservado? La misma ley de transparencia tiene sus artículos 15, 16 y 17, establece cuáles son, o sea, qué cosa es la información confidencial, qué cosa es la información reservada, qué cosa es la información secreta. Y dice, ¿no? Dice, la información secreta es aquella información que tiene que ver con la defensa nacional, ¿no? Entonces, claramente estamos, digamos, en algún momento ha habido interpretaciones que trataban de decir, bueno, ya, entonces las compras militares son información secreta. No todas las compras militares, ¿no? Si ustedes compran lápices, si ustedes compran papel, si ustedes hacen una obra, ¿no? Eso no es información secreta, a menos que sea parte de un plan de seguridad, digamos, si vas a construir una base, ¿no? Contrasubversiva, ¿no? Puede entenderse que sea, ¿no? Y lo mismo pasa con con los otros dos tipos de excepciones, la reservada, que tiene que ver en muchos casos con intimidad, ¿no? La información sobre intimidad personal, ¿no? Los datos personales, o información que tiene que ver con la salud de una persona, ¿no? Yo no puedo pedirle al Estado, yo no le puedo pedir al seguro de salud información sobre la salud de mi vecino, ¿no? Eso no me lo pueden dar, ¿no? Pero sí podría pedir, y esto abriría la discusión, el estado de salud con respecto a una enfermedad de, no sé, un primer ministro, una presidente, un congresista, ¿no? Eso es discutible, ¿no? Porque eventualmente podría llegar a tener una afectación sobre el manejo de las cosas públicas, ¿no? Pero digamos, no es lo. Sí, lo que le molestaba al primer ministro, entre otras cosas, es que le han preguntado por los gastos de caja chica de los ministerios. Recientemente, un dominical, Punto Final, publicó un reportaje sobre pues, los gastos de caja chica de los ministerios que se gastaban en alimentos, en comida, pues para las reuniones de trabajo, pero además en suplementos alimenticios. Nos queda claro que eso no es reservado, que eso no afecta el derecho a la intimidad del ministro, ni afecta ningún tipo no está contemplado en esta ley, ¿no? Para nada. Además, hay otra obligación y es que toda la información que se considera reservada, por ejemplo, ¿no? Tiene que estar en un catálogo. Es decir, las entidades tienen que tener un catálogo de qué cosa es la información reservada, ¿no? Para que la gente pueda saber, ok, entonces ese contrato sobre, no sé, una vacuna, por ejemplo, es reservado porque, en fin, tal vez hay una cuestión de secreto comercial, tiene que justificarse por qué y tiene que decirse qué cosa es la información que está guardada bajo reserva y por qué está guardada bajo reserva, ¿ya? Claramente los gastos de caja chica no van a caer ahí, los gastos de contrataciones públicas, los gastos de planillas, los gastos de remuneraciones, nada de eso, nada de eso suele caer ahí. Como dijiste al inicio, la información se presume pública, es decir, toda la información que está bajo control, en posesión de una entidad del Estado, se presume que es pública. Y si me la piden, debería darla, ¿no? Claro. Hay otro punto que está en la ley que es interesante y que también en algún momento ha generado controversia y es la información clasificada relacionada con la violación de derechos humanos, porque esta ley dice, no se considera como información clasificada la relacionada a la violación de derechos humanos o de las convenciones de Ginebra de 1949 realizada en cualquier circunstancia
por cualquier persona. Hubo una controversia recientemente también sobre la información de quienes participaron en la contención y la represión de las protestas. ¿Está claro que estos casos de derechos humanos no tienen reserva? Debería estar claro, ¿no? Digamos, en principio, la información sobre los planes, Militares, no. ¿no? Podrían, pero nuevamente tienen que justificarse. Pero cuando estos planes, esta ejecución de estos planes policiales o militares, terminan en la violación en violación de derechos humanos, se le quita la vida de forma irregular a una persona o a varias personas, claramente ahí hay una excepción a esa reserva, a esa confidencialidad, ¿no? Sí. Claramente, ¿no? Pero bueno, la controversia sigue porque periodistas pidieron información, el, los ministerios la negaron, se apeló ante el Tribunal de Transparencia, que es el ente que resuelve administrativamente estos conflictos, le dio la razón a quienes pidieron información, pero los ministerios han llevado la decisión a litigarla en el ámbito judicial, En ¿no? el Entonces la Poder controversia Judicial. sigue. Sí. Eso mismo le ha ocurrido a Epicentro. Epicentro ha pedido información, las actas de unas reuniones muy agudas, con situaciones muy críticas de controversia entre los fiscales supremos en el contexto de la pelea de los fiscales supremos y la salida de Zoraida Ábalos. Nos negaron la información, luego ganamos en el Tribunal de Transparencia y lo que dicen ellos, lo que hicieron fue exactamente eso, irse al Poder Judicial. ¿Eso denota un interés de opacidad, cree Samuel? Totalmente. Hay dos cosas, ¿no? Uno es la voluntad de no mostrar a la opinión pública a través de los periodistas esta información. Pero otro, y corrígeme por favor si me equivoco, en la respuesta que les dieron a ustedes dijeron que la información se había, Destruido. claro, no usaron esas palabras, ¿no? Pero, Sí. pero en la práctica es eso. Y la ley de transparencia prohíbe la destrucción de información. Y eso es una falta grave, ¿no? Y debería acarrear una responsabilidad, por lo menos administrativa, a las personas que están a cargo de la custodia de esa información, ¿no? Que no sé en estos momentos cuál es la organización de la Fiscalía, pero creo que Secretaría General fue quien les contestó. Entonces ahí debería haber un procedimiento un procedimiento administrativo. Y podría también eventualmente abrirse la posibilidad de un proceso penal por abuso de autoridad, que es también lo que contempla la ley ante las infracciones a lo que dispone ella, ¿no? Sí, para terminar, Samuel, este ejemplo del que estamos hablando, el ejemplo anterior de la información militar y bueno, y esta actitud del presidente del Consejo de Ministros diciendo, bueno, vamos a seguir contestándoles, pero qué canzones que son, más o menos es el mensaje. Es algo que debe inquietarnos, debe preocuparnos que vayamos dando pasos hacia atrás en el camino de ser transparentes y de que todo sea público. Sin duda es preocupante, sin duda es preocupante. La, la, este tipo de regulaciones fastidian, pues, a quienes tienen el poder no les gusta, ¿no? Y es lógico, pero están en la obligación de respetar hasta el pedido más chiquito que se haga, ¿no? Sobre la marca de los lápices, como señalaba él, Sí. ¿no? este, Está en la obligación de respetar y que muestre eh, eh, que muestre su fastidio, ok, pero no es saludable para una autoridad democrática eh, manifestar declaraciones de esa manera, ¿no? Hay que estar muy atentos a que no haya alguna propuesta regresiva en materia de, digamos, que se ajuste algo del reglamento, por ejemplo, de la ley, o que se haga un proyecto de ley para desbaratar alguna de estas
disposiciones más exigentes, ¿no? Sí, claro, y lo que hacen con todo esto y con la dificultando el acceso a la información es desestimular el pedido, ¿no? La gente no tiene tanto tiempo, no tiene un abogado que lo asesore para escribir una apelación y entonces se queda así y oscurece la gestión pública. Pues ahí está, aquí les dejamos además la nota que cuenta este episodio del que les hemos hablado con el Ministerio Público. Nosotros tenemos tiempo y tenemos interés, así que vamos a continuar, por si acaso no nos desincentivan. Samuel, muchas gracias por ayudarnos a entender la importancia vital que tiene esta ley 27806, que es la ley de transparencia y acceso a la información. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, gracias por acompañarnos siempre aquí en Epicentro.